como ustedes saben, esto se graba y está en YouTube, de manera que pueden acceder a él, lo mismo que pueden acceder todos los que quieran a la Gaceta del Progreso, que se publica mensualmente, y por el buscador de Google o por Facebook también se puede acceder a la Gaceta, y ahí están los artículos que publicamos, ya sea de fuente propia o de reproducción por algún interés que vemos en ellos, de fuentes públicas o de fuentes de otros medios. No, mayoritariamente usamos fuentes propias, porque nuestros socios y amigos aportan una cantidad de material interesante todos los meses. Nuestro invitado de hoy forma parte del Club 20 de Febrero, que es un club casi tan antiguo desde su fundación como el Club del Progreso. Se fundó en 1858, en sede de Salta, y él a su vez, de que es allí director de la Comisión de Cultura, es también miembro, y no sé bien el cargo o cuál es el nombre, de la Casa de Salta en Buenos Aires, que tiene una muy buena formación como conocedor de la historia, y sobre eso precisamente he elegido un tema vinculado con el tema de Güemes, sobre el cual además hemos publicado varias notas en la Gaceta, dado el bicentenario que estábamos festejando. Bueno, dejo con ustedes a Martín Güemes en el uso de la palabra y le damos la bienvenida a nuestra casa. Bueno, Martín, muchas gracias. Ah. Muchas gracias, buenas tardes. Me siento muy a gusto en esta conferencia sobre Güemes en el Club del Progreso. Gracias a la gentileza de Guillermo Lascano Quintana. No voy a decir un viejo amigo porque va a creer que le estoy diciendo viejo y yo lo veo que está joven. Y por supuesto agradecer a todos los integrantes del Club del Progreso que están participando de esta conferencia, y a mis amigos salteños, a mis amigos como Mario Paso de la Asociación Fundador de la Patria, a Martín Plaza, que es ministro de la Casa de Salta en Buenos Aires, a Gustavo Barbarán. Bueno, si alguno me olvido, les pido disculpas, pero es realmente, yo creo, muy auspicioso poder dar una conferencia sobre Güemes en el Club del Progreso, al cual asistí muchísimas veces a reuniones que solían hacer al mediodía, cuando era presidente mi querido amigo Bartolomé Tiscornia, casado con mi cuñada Lucía Gálvez, que también participó en muchas actividades culturales y que a su vez escribió un libro sobre Güemes y lo presentó en el Club del Progreso. Creo que fue Abel Poz el que se lo presentó. Tuvieron primos míos de Buenos Aires allí, y el Club del Progreso tiene mucha relación, por supuesto, con el Club 20 de Febrero, del cual fui director de cultura durante varios años aquí en Salta, y tiene una relación importantísima con Güemes, el Club 20 de Febrero, porque su fundador fue el gobernador Dionisio Puch, que era hermano de Carmen Puch, mi chosna, la mujer del general Güemes, y que fue el primero que escribió una biografía sobre Güemes allí en el Perú, exiliado en el Perú. Dionisio Puch con los Gorriti, con los Güemes, se exiliaron en tiempos de la dictadura de Juan Manuel de Rosas, fueron hacia el Alto Perú, como era común en los exilios de nuestro norte, en Tarija, en Chuquisaca, en Potosí o en La Paz, y algunos pasaban más allá hacia Lima. Basta recordar a la primera novelista argentina, Juana Manuela Gorriti, que se casa con Belsu allí en Tarija y que termina en Lima haciendo sus veladas literarias. Dionisio Puch, justamente Juana Manuela Gorriti, que escribió Recuerdos de la Infancia y que a su vez escribió una biografía sobre Dionisio Puch, un hombre realmente talentoso, valiente, yo diría que hasta osado,
y había peleado con Güemes, muy joven, Dionisio Puig, su cuñado, lo mismo que Manuel Puig. Y el Club 20 de Febrero, su primer presidente fue Rudecindo Alvarado, que como ustedes saben, aparte de los salteños saber que ha sido gobernador de Salta, también fue el hombre que sucedió a San Martín cuando San Martín se retiró de la entrevista de Guayaquil, que es algo que vamos a decir hoy. Yo quiero traer también, ya que está Inés Viñuals, que es directora del Instituto Ortega y Gasset, de la Fundación Ortega y Gasset. Yo siempre traigo este dato que a mí me parece muy interesante, que lo visualizó este filósofo español en sus meditaciones de la criolla, realizadas por Radio Splendid en el año 1939. Y lo traigo porque Ortega y Gasset fue, creo que el único filósofo que estuvo en el centenario de la Declaración de Independencia en Tucumán. Vino con su padre, si no me equivoco. Pero estas meditaciones de la criolla lo atraían a Ortega y Gasset, como siempre suele pasar, alguna mujer incitaba a la posibilidad de meditar sobre la criolla. Y esa mujer fue Victoria Ocampo, que debo decirle que Victoria Ocampo en sus memorias dice que ella tiene parentesco en el Alto Perú y parentesco con Güemes, relación de familia con Güemes. Yo no lo he estudiado mucho a eso, pero sí les digo que lo dice en sus memorias. ¿Qué expresa Ortega y Gasset en relación a esta conferencia que voy a hablar hoy sobre Ricardo Rojas, la Guerra Gaucha y la entrevista de Guayaquil? Ante una pregunta que le hacen a Ortega, si es un pueblo joven, la Argentina, él decía que hacía constar en La Plata que esa expresión pueblo joven no es simple manera de hablar, pero no exageremos, no es un pueblo párvulo, tiene ya un pasado respetable, dice Ortega. Aunque ha sido la nación más nueva de estas americanas, tiene a su espalda y allá arriba, hacia el noroeste, 4 siglos de pasado. En la perfecta criolla de hoy se han destilado gota a gota esas 4 centurias de esfuerzo vital, de experiencias, de ensayos, de fervores, de dolores. Y el error óptico de este país está en mirar demasiado poco a ese noroeste, al tesoro de ese pretérito que está ahí, en ustedes, pero está paralítico, sin movilizar, sin actualizar. No puedo ahora desarrollar este tema, dice Ortega, como no puedo ni siquiera lanzarme a describir la formación de la criolla a lo largo de estos 4 siglos. Lo único que puedo, así apurado como voy, es disparar un pistoletazo para llamar la atención, sirviéndome de un ejemplo extremo. Yo voy a hacer lo mismo, apurado como voy, porque sé que el tiempo es tirano, y más en Buenos Aires, que era definido por Juan Carlos Dávalos como el hormiguero pateado. Voy a tratar de sintetizar mis ganas de contarles muchas cosas. Güemes, y acá hay que empezar por lo que alguna vez Atilio Cornejo, cuando se presentó como académico en la Academia Nacional de la Historia, donde habló sobre personalidad y misión histórica de Salta, Atilio Cornejo dijo algo que a mí me quedó muy grabado. Salta no nació como frontera, nació como centro de un vasto espacio. Yo digo lo mismo. Salta no nació como frontera y Güemes no fue un defensor de frontera. Esta es la primera leyenda que oculta la verdadera dimensión política y militar del general Martín Miguel de Güemes, en ese galope heroico de 36 años. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que hay que hacer en historia es no contar la historia desde este presente, desde el diario de hoy, sino ver la historia cómo fue en ese pasado y qué fue lo que no se realizó, qué es lo que quedó inconcluso como proyecto. En ese sentido, Güemes nació en la intendencia de Salta del Tucumán, en la capital de esa intendencia, que abarcaba un vasto espacio regional, que son las actuales provincias del noroeste argentino,
y el sur de Bolivia. Esa era la jurisdicción de la Intendencia de Salta de Tucumán. Y nació Güemes en el virreinato del Río de la Plata, creado por Pedro de Ceballos en el año 1776. Lo cual también implica que no nació solamente en nuestra Argentina, sino también en el actual Uruguay, en el Paraguay, en Bolivia y el norte chileno y el sur brasilero, que integraba ese virreinato del Río de la Plata. Es de reconocer que nosotros hemos sido un país porque no pudimos llegar a ser una nación por razones internas y por razones exógenas también. Güemes también pertenece a una familia, y acá está el otro mito sobre Güemes, ¿no? El gaucho guerrero. Güemes era un criollo. Güemes pertenecía a una familia encumbrada de España, de Santander, de Avionso, Valle de Carriedo, montañas de Burgos. Estaba esa familia emparentada con don Pedro de Ceballos, registremos este dato. Estaba emparentada esa familia porque Güemes era un apellido marca, como se dice en genealogía, creo, ¿no? Es un apellido marca porque, bueno, relumbró y quedó el apellido Güemes, pero en realidad Güemes en sus tatarabuelos tiene 4 camperos. Y el marqués de Valle del Tojo, don Juan José Fernando Campero, era primo de Güemes. Y cuando la asamblea del año 13 deja atrás a los títulos de nobleza, en realidad había 2 nobles en este territorio de la actual Argentina, Holmberg y el marqués de Valle del Tojo. No había muchos más nobles con títulos de nobleza. Esto lo digo no para menospreciar ni nada, sino que eso era una parte de una realidad. Y viendo también que esa familia estaba ramificada en América, les puedo decir que hubo 2 virreyes Güemes en Cuba y en México, de donde surgen los condes de Revillagigedo. Uno de ellos, uno de los virreyes, era un gran guerrero. Acabo de comprar un libro impresionante por la dimensión en página de ese libro, escrito por un minero, un empresario minero de Santander, que habla de ese guerrero que combatió en Cuba y con gran éxito militar. Y su hijo fue virrey en Nueva España. Y hoy se está estudiando en México las raíces borbónicas del Estado mexicano. Y toman como ejemplo de la actividad política, institucional y revolucionaria de ese marqués Güemes que estaba en Nueva España. Los Güemes también se instalaron en la actual Bolivia, en el altiplano. Prueba de ello que es que 2 caras, Casimiro Olañeta y Güemes, fue el verdadero fundador de Bolivia. Era un hombre de la logia, de la pequeña logia que libertó a Bolivia. Y también había en Chile. Y los Güemes, nuestra familia, vino con don Gabriel de Güemes Montero, designado tesorero real de las cajas de Jujuy. Y en ese Jujuy de entonces, un Jujuy fronterizo y camino al Potosí, al Cerro de Plata de Potosí, que era la verdadera riqueza de la región y de España, ese Gabriel de Güemes Montero se casa con Magdalena de Goyechea y Lacorte, una familia que le decían los infinitos, que tenían un gran poder económico en Jujuy, y doña Magdalena, la tesorera, era descendiente directa del fundador de Jujuy, Francisco de Argañarás y Murguía, y si leen el libro, hermoso libro literaria y documentadamente de mi cuñada Lucía Gálvez sobre las mujeres de la conquista, se van a encontrar con un personaje que es Hernán Mejía de Mirabal, del cual descendía Güemes. Era una especie de Quijote
desfacedor de entuertos, que encontró la famosa piedra del Chaco, esa piedra que era un asteroide, era un buscador y que se casó con Isabel Salazar y antes con María Mancho, que fue una aborigen que dio origen a muchos de las familias cordobesas y que pasó a la historia por ser una india yurí que escribió su testamento, manejaba la escritura. Pero bueno, no nos vayamos tanto por las ramas, pero vayamos sí a esa Salta que no hubiera sido posible salvar la independencia, porque eso lo dijo de Sharfield y tiene toda la razón, y lo tenemos ahora sí absolutamente documentado, que desde 1816 a 1821 un caudillo, y yo le agrego militar, salvó a la patria, el general Martín Miguel de Güemes, conteniendo dos poderosas invasiones realistas, muchísimo más fuertes en calidad militar de sus oficiales y de sus fuerzas que la invasión de Tristán, que era un ejército formado por americanos. La Serna, cuando entró en el 17, creía que pasaba por arriba a los gauchos, a esos rotosos gauchos. Y por no darle oídos al virrey Pezuela, que había sufrido después de las victorias de Vilcapugio y Ayohuma en el año 14, las derrotas, sufrió también una poderosa derrota. Vuelvo un poquito de vuelta atrás. Otro de los mitos sobre Güemes es que era un guerrillero genial, que era un montonero, que peleaba en montón. Absolutamente equivocada la versión esa. Simplemente con haber leído al mismo Mitre, que después les voy a decir algo sobre la historia de Mitre, que trajo dos grandes polémicas en el siglo XIX, una con Vélez Sarsfield en 1864, otra con Vicente Fidel López y otra tácita con Alberdi en Grandes y Pequeños Hombres del Plata. Mitre, que fue quien en el Belgrano y la independencia argentina lo ubicó a Güemes como defensor de la frontera, y en el San Martín le dio un poquito más de importancia. Mitre dice claramente que cuando Güemes toma el mando de la vanguardia designado por San Martín, la guerra adquirió otra dimensión en calidad militar. En calidad militar. No les voy a leer exactamente lo que dijo Mitre, pero se lo estoy reduciendo, se lo estoy sintetizando en este galope que hago también en esta conferencia sobre Güemes. La leyenda entonces del gaucho guerrillero que en guerra de guerrilla defendió la frontera norte es una media verdad. Lo que nadie desconoció, por supuesto, es el patriotismo de Güemes, pero algunos sí, pero en general ninguno de los historiadores de nuestro país ha desconocido esto. Pero esta leyenda está absolutamente refutada. Güemes inició su carrera militar a los 13 años en un regimiento acantonado en Salta para defender la frontera del Chaco-Gualamba. En Salta había como 7 fortines defendiendo la frontera con el Chaco-Gualamba, que abarcaba, por supuesto, desde el Alto Perú hasta el Paraguay. Y ahí se refugiaban todos los que resistieron al Imperio Inca, al Imperio Español y también la independencia. Güemes no era un hacendado, como dicen algunos. Güemes no aprendió el arte de comprender al gaucho, como dice Juan Carlos Dávalo, la mejor adaptación del español a estas tierras, a ese mestizo étnico. No lo aprendió en haciendas, lo aprendió en el cuartel, donde se aprendía el arte militar. El otro gran militar que estudió en el regimiento fijo
en vidas paralelas y que yo admiro profundamente fue Arenales. El mismo San Martín estuvo en el regimiento fijo. Y cuando el regimiento fijo, después de casi 4 años, Güemes recorrió toda la zona del Chaco-Gualamba hasta los límites de la misma jurisdicción de la Intendencia de Salta del Tucumán y aprendió a mandar y a obedecer. Y era un hombre que empezó a conocer el arte de las armas también. Este es un dato también muy importante, regístrenlo porque después les voy a explicar los conflictos de Güemes a raíz de las armas. Cuando el virrey lo llama a Güemes a mejorar su calidad militar a Buenos Aires, el virrey Sobremonte, que no goza de buena prensa, indudablemente, pero que yo creo que tenía unas invasiones inglesas que fueron importantes, Güemes no solamente, como dicen, se repite ya como una inercia, ¿no? Güemes tomó el buque Justina, como si en la defensa y reconquista de Buenos Aires fuera lo único que hizo. No, que fue premiado por el rey en la defensa y reconquista de Buenos Aires. El premio se encuentra donado por la familia Güemes en la biblioteca del Regimiento V de Caballería General Güemes, que en estos días ha cumplido un aniversario. Y les debo decir que antes de eso, Güemes fue encomendado a proteger la región que bordeaba el río Las Conchas, en el actual Tigre, del contrabando. Y Güemes actuó como actuó toda su vida, en forma incorruptible, porque el contrabando es uno de los mejores, digamos, elementos de la economía informal para corromper. Y los españoles lo sabían perfectamente bien porque había corrupción en la época también de los españoles. Y Güemes reprimió ese contrabando. Acá hay un dato interesante porque ahí en la zona vivían los Oliveira César. Tenían una quinta donde desembarcó Liniers y también había un primo de Güemes, Martín Miguel Goyechea, que murió en la lucha que se entabló en esa zona. Y esto lo cuento porque el libro Las invasiones inglesas de Filiberto de Oliveira César cuenta, relata, pero con tradición documentada, las actividades de Güemes como defensor y reconquistador de Buenos Aires. Yo le he dado una vuelta de tuerca a este tema, proyectándolo a los días de hoy, y digo que Güemes, en las invasiones inglesas, fue un defensor del Atlántico, y consecuentemente su acción, como ocurre a lo largo de su vida, se proyecta a los días de hoy, como defensor del Atlántico. Después va a ser un defensor del Pacífico. Ya lo voy a explicar. Lo cierto es que ya se había producido en 1809, el primer 25 de mayo, en la ciudad de los Cuatro Nombres, en Chuquisaca, donde actúa Arenales por primera vez, donde hay hombres de Mayo que van a volver a su tierra, como Mariano Moreno, como Monteagudo, como Castelli, como Manuel Antonio de Castro. Un dato. La formación de Güemes, que fue una formación teológica, filosófica, rudimentaria, por cierto, pero mucho más elevada que muchos hombres públicos en el día de hoy en nuestro país, Güemes tenía como maestro y conocía muy bien el sistema jurídico al doctor Manuel Antonio de Castro, que fue el creador de la Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires, fue presidente del Congreso Constituyente de 1819 y 1826, fue gobernador de Córdoba, fue un maestro del derecho patrio, escribió el primer libro de derecho procesal que se llamó Práctica Forense, que lo publicó Dalmacio Vélez Arfiel, su discípulo. Dato también importante porque Vélez Arfiel, aparte de leer la Gaceta de Buenos Aires todos los días, como dijo en la polémica con Mitre, y ahí en la Gaceta se enteraba día a día las hazañas de Güemes defendiendo la patria,
también recibió la información del maestro de Güemes, que tuvo hasta casi el año 1820 en comunicación con su alumno, ya entonces, en 1820, gobernador autónomo de Salta, jefe de las milicias gauchas y jefe de la vanguardia del Ejército del Norte. Castro tuvo una gran importancia sobre la formación jurídica de Güemes. Otro que tuvo, y eso lo encontré en mis búsquedas, yo diría, le dio una formación a Güemes también importante, fue su pariente Pedro Antonio de Ceballos, hijo del virrey Ceballos, que fue un militar brillante, Ceballos, por eso creó el Virreinato del Río de la Plata como un gran fuerte defensivo contra las ambiciones lusitanas y británicas. Su hijo se radicó en Salta y tiene descendencia aquí en Salta. Y Güemes lo nombró en su gobierno ministro de Hacienda. No sabía este detalle, pero lo que me enteré, y esto es mucho más importante, a pesar de que me estoy adelantando un poco al Congreso de Tucumán, es que este Pedro Antonio de Ceballos es citado por un geopolítico, Lastarria, que en 1816 presenta un informe sobre las ambiciones lusitanas en el Río de la Plata. Esto también está en la revista Estrategia, donde yo lo leí, de Guglielmelli, y ahí pude obtener este informe de Lastarria, que lo he comprado, y muy interesante, y lo dedica a Pedro Antonio de Ceballos. O sea que Güemes tenía al lado de él a Manuel Antonio de Castro, a este maestro del derecho patrio, o sea que Güemes sabía también cómo construir jurídicamente el país. Y tenía una formación geopolítica. Pero me estoy adelantando porque antes de ello yo quiero refutar dos cosas. La primera, que casi todos los historiadores académicos se han basado en las memorias de José María Paz, donde Paz dice: por el año 14 apareció un caudillo que después se haría famoso en la Guerra de Independencia y va cometiendo varias incongruencias en su interpretación de Güemes. Evidentemente, yo lo he escrito en mi segundo libro, Belgrano y San Martín en el Norte, 1812-1813, la Guerra Gaucha, que Paz padecía una envidia retrospectiva con Güemes. Ustedes me dirán, estoy agrandándome como familiar de Güemes. No, tenía una envidia retrospectiva, y yo esto lo digo por hechos. El general Paz nunca ganó un combate ni una batalla en la Guerra de Independencia. Y nunca llegó a los grados militares que tuvo Güemes, designado siempre por el general José de San Martín, el máximo estratega militar de la América del Sur, lo designó a Güemes en 1814, jefe de la vanguardia del Ejército del Norte. Y en 1820 lo nombró jefe del Ejército de Observación sobre el Alto Perú. Y le encomendaron a Güemes, en el Congreso de Tucumán, el director de las Provincias Unidas de Sudamérica, don Juan Martín de Pueyrredón, que debe ser estudiado más profundamente porque fue un político que hizo posible lo imposible, crear el Ejército del Norte y que pudiéramos tener independencia. Y ese Juan Martín de Pueyrredón lo nombró, le pidió a Güemes en Cobos, después de ser designado director, que protegiera las provincias abajeñas y al mismo Ejército del Norte, al cual hizo retroceder, acantonar en Tucumán, y nunca más peleó el Ejército del Norte en la Guerra de Independencia al mando del general Manuel Belgrano. Y es más, si se lee atentamente la amistad en tensión patriótica de Belgrano y Güemes, nos podemos dar cuenta en los oficios de Belgrano que los planes militares para contener a los realistas los elaboraba Güemes. Le pregunta varias veces Belgrano: ¿y usted cómo va a armar esto? Por eso también refuto al revisionismo histórico panfletario de estos días, no todos por supuesto, pero algunos sí, ¿no el mío? Sí. cuando dicen que el plan militar de la guerra defensiva fue obra de Dorrego.
Dorrego le informó a San Martín cómo defender la línea del río Huachipas, una zona de Salta de montaña, pero no le mandó un informe de cómo debía hacer para defender toda la provincia de Salta, ya dividida en 1814 en provincia de Salta y provincia de Tucumán, la Intendencia de Salta del Tucumán. Pero sí le encomendó a Güemes San Martín, jefe de las avanzadas del río Pasaje, y le encomendó después ser jefe de la vanguardia. Segunda refutación histórica. La famosa carta que todos en el colegio nos han hecho leer hasta hartarnos, por eso la sé de memoria. La del 22 de abril de San Martín a Rodríguez Peña. La patria no hará camino por este lado del norte más que no sea una guerra defensiva y nada más. Y para ello bastan los valientes gauchos de Salta con 2 escuadrones. Le confieso a usted un secreto: formar un pequeño ejército y avanzar sobre Chile. La carta del 22 de abril de 1814 no existe. Fue escrita por trasunto de familia por Vicente Fidel López, y es más, es anacrónica la carta porque Chile no estaba en poder de los realistas cuando se escribe esa carta del 22 de abril. Y el mismo 22 de abril hay un documento en el Güemes documentado que obra en el Archivo General de la Nación, donde San Martín le ordena a Güemes avanzar sobre el Alto Perú. O sea que la carta es mentirosa a todas luces, y lo único que quiere demostrar es que Güemes queda como un defensor de la frontera norte con sus gauchos guerrilleros, y que en guerra de guerrillas tenían que contener ejércitos de 6.000 y 5.000 hombres. Nunca en la historia guerrillas han detenido ejércitos. Los han entorpecido, los han hostigado, les han hecho 1000, como pasó en la independencia española con Napoleón, que ahí nace la palabra guerrilla, en España. Pero siempre, como cuenta Carl Schmitt en su libro Concepto de lo Político, cuenta que esa era una guerrilla telúrica. Por eso después se pasó a la guerrilla ideológica, que es la de los marxistas y del Che Guevara. Pero las guerrillas tenían que tener un sostén ejército. En este caso, Güemes, la originalidad de Güemes fue que, sin conocerlo a Clausewitz, el autor de ese famoso libro prusiano de la guerra, que se lo cajonearon a Clausewitz, el rey y la nobleza, porque sabían que cuando los ejércitos toman posiciones y sus fuerzas logran tener identidad y fuerza, cuestionan el poder. Y entonces Clausewitz quedó a mitad de camino, un teórico sin práctica. La práctica, decía el mismo Carl Schmitt, se aplicó en la guerra de independencia española. Pero Güemes aplicó a Clausewitz sin conocerlo. ¿Por qué lo aplicó? Primero, por el ambiente de época. Eran de la misma edad, Clausewitz y Güemes, habían nacido en 1785. Ambos tenían que resistir invasiones a su tierra. Y la guerra, cuando existe, ya termina la política y empieza la guerra es a muerte, porque no se trata de una estética, de una ideología, sino de sobrevivir a la muerte que te quiere infligir el enemigo. Y eso Güemes lo sabía, por eso no entraba en transacciones. Segundo, que Güemes no hizo batallas campales. En 1810, la batalla de Suipacha fue ganada por Güemes. Ya hay documentos de sobra, hay memorias como la de Miguel Otero, hay las actas de cabildos, hay, digamos, oficios y partes que demuestran que el combate en Suipacha lo encabezó el capitán Martín Güemes antes de que llegara el mismo ejército de Balcarce, y que fue con fuerzas tarijeñas, salteñas y jujeñas. Yo he ido mucho a Suipacha. Conozco perfectamente el terreno en que se libró la batalla y conozco exactamente cómo fue la táctica, y evidentemente es una táctica de Güemes indudable. No voy a explicar la batalla de Suipacha, pero puedo hacerlo algún día cuando quieran. Pero sí les puedo decir que allí lo borraron del parte de batalla. El jacobino sin burguesía, Castelli, lo borró del parte de batalla
porque no podía permitir, y discúlpenme, yo he vivido en Buenos Aires, amo Buenos Aires, después vamos a hablar de Ricardo Rojas sobre este tema, y sé que había también un orgullo en la ciudad puerto, que no podía permitirse que un capitán ganara la primera victoria de las armas de la patria. Castelli lo borra del parte de batalla, pero inmediatamente lo manda a Cinti en una misión y le dice: usted que anda con tropa experimentada. ¿Y cuál era la tropa experimentada? La que había combatido en Suipacha. Y Güemes llega a Potosí triunfante, junto con las fuerzas ya de Castelli y Balcarce. Y allí se firma un pacto de Laja que permite que a los 6 meses se rearme el ejército español y triunfe en la batalla de Huaqui el 20 de junio de 1811. Pacto que Güemes dice años después fue una demora criminalísima. Debíamos haber continuado la guerra y terminar con el poderío español en 1810, que evidentemente había una intuición poderosa en Güemes de que podía ser así, porque España no estaba en la misma situación que tuvo después en 1814. Después de Suipacha, Güemes tiene otra acción. Miren todas las acciones que tuvo para que Paz diga apareció en 1814, ¿no? En Tarija preparó, eso lo escribió un estimado amigo mío, Mariano Echazú Lezica, un plan tarijeño de defensa que lo preparó Güemes, y Güemes estaba encargado del tema de las armas para protegerse de la derrota, mejor dicho, de Huaqui, que podían entrar a Tarija. Este tema de las armas Güemes lo tuvo siempre presente. Como buen militar, sabía que el tema de armas, y mi amigo Jorge Sáenz ha escrito 2 formidables libros que recomiendo sobre el arte de la guerra y sobre las armas, sobre la batalla de 1817, la batalla del Valle del Lerma, y la batalla de las Cuestas de 1820, que son los 2 grandes invasiones que permitieron el cruce de los Andes, la libertad de Chile y que se embarcara el ejército de San Martín hacia el Perú. En el 20 con mayor gloria, porque estaba todo nuestro país anarquizado y en guerra, y Güemes solo derrotó al ejército de Canterac y Ramírez. Lo cierto es que el problema de las armas Güemes lo tenía muy claro. Por eso, después de la batalla de Puesto del Marqués, en 1815, cuando se estaba negociando desde Buenos Aires con Alvear la entrega o la claudicación, o lo que quieran llamarle, transacción, para no ser tan duro con un hombre que también tuvo sus aciertos en la historia, Güemes de un solo tajo cortó con las negociaciones que había entre Pezuela y Martín Rodríguez. Martín Rodríguez había sido sorprendido en el Tejar y lo lleva a Pezuela, y ahí se entran en negociaciones y lo suelta Martín Rodríguez. Y después viene la batalla de Puesto Grande del Marqués, que Güemes, con 1000 gauchos, en la zona que hoy es de Abrapampa, en Jujuy, en la Puna jujeña, a 3700 metros de altura, con unos fríos, yo lo he vivido porque he recorrido también el lugar, esa zona le dicen la Siberia argentina. 1000 gauchos en el amanecer, mejor dicho, antes del amanecer, cuando más oscura está la noche, como decía Atahualpa, guiados por el indio Diego Cala, que va a ser fusilado en 1816 por patriota y por indio, por los realistas. Diego Cala lo guía a Güemes, donde están las tropas realistas acantonadas. Y Güemes entra a sangre y fuego, sablazo y lanza, y se los lleva puesto a los españoles en un combate que abre nuevamente el Alto Perú como había sido Suipacha. Pero ¿qué pasa? Lo vuelven a castigar porque se produce un conflicto entre Martín Rodríguez y los gauchos, con un famoso mulato Panana, que después va a querer asesinarlo a Güemes. Y Güemes defendía a los gauchos, más que acababan de combatir en Puesto Grande del Marqués. Entonces le dice a Martín Rodríguez: usted no se meta con los gauchos, por ello soy capaz de romper hasta con mi padre. Y Martín Rodríguez le contesta: ¿cómo se atreve usted, comandante de gauchos, a hablarme así? Casi se van, por supuesto, a los sablazos, pero se salva la situación desmovilizando a los gauchos, que habían sido los triunfadores, desmovilizando a Güemes, y Güemes ya toma una decisión.
cruza el Rubicón, podemos decir, como Julio César, y avanza sobre la ciudad de Salta, sobre la capital de la provincia de Salta, porque había sido dividida por Posadas en 1814 en provincia de Tucumán y provincia de Salta, un hecho nefasto de la Guerra de Independencia, que lo vamos a ver después. Lo cierto es que Güemes llega en el momento justo, porque Hilarión de la Quintana había sido mal recibido por los salteños. Los salteños son orgullosos y no les gusta que le pongan jefes que vengan de afuera. Hilarión de la Quintana encima era un militar, patriota, autoritario, que exigía contribución y no les gustaba. Todos creían que iba a ser el gobernador Antonino Fernández Cornejo, que era quien siempre estaba ahí para poder tomar el poder. Pero no fue así. Llegó Güemes, triunfador de puesto del Marqués, pasó por Jujuy y rescató 700 fusiles que estaban algunos inutilizados, los trajo para proteger por la posible derrota que él previó que podía pasar, y ocurrió allí en el Alto Perú, en Sipe-Sipe, y Rondó, en lugar de preparar el enfrentamiento, decide terminar con este gobernador autónomo designado en Salta, que se parece a Artigas, decía Rondó. Y el ejército del norte viene avanzando, declarándolo traidor a la patria, menoscabándolo, juntándose con los sectores pudientes jujeños separatistas que lo odiaban a Salta y consecuentemente a sus gobernadores y a Güemes, y consecuentemente se produce el enfrentamiento del ejército del norte con las milicias gauchas. Güemes rodea al ejército del norte. Lo mismo que le va a hacer los realistas, lo deja sin recursos, terminan comiendo uvas los pobres soldados cerca de Cerrillos, se da la paz de los Cerrillos, y la paz de los Cerrillos es un pacto preexistente de la independencia nacional. La más alta gloria de Güemes, políticamente hablando, porque a pesar de los insultos, a pesar de las calificaciones de traidor, deja de lado todo y firma la paz para que no haya una guerra civil entre argentinos. Es un caudillo militar, gobernador autónomo de las milicias gauchas, que prefiere la unidad nacional antes que la discordia. Y así se abre el Congreso de Tucumán. Eso lo cuenta Bernabé Araoz, gobernador de Tucumán, en una carta, la algarabía que produjo en el Congreso el Pacto de los Cerrillos. Lo que manifestó San Martín, cuando dice: más que 1000 batallas festejo el Pacto de los Cerrillos, mandó sonar las campanas de Mendoza y a tronar los cañones por la paz de los Cerrillos. Y en el Congreso de Tucumán, Güemes tuvo una actuación destacada como militar, porque era el jefe de las avanzadas, era el jefe de la vanguardia del ejército del norte, y había preparado en el 16 una defensa también que no le dio resultado y que lamentablemente lo apresaron a Juan José Fernández Campero. Fíjense qué dato este, ¿no? Hace un tiempo en Jujuy quisieron repatriar los restos de Juan José Fernández Campero, y algunos sectores indigenistas dijeron que no se podía repatriar a un hombre que era de la nobleza española, un tirano de los indígenas. Juan José Fernández Campero, que pagaba de su propio peculio las tropas, que abandonó la batalla de Salta y le permitió el triunfo a Belgrano, que fue apresado junto con el indio Diego Cala, que lo había guiado a Güemes en puesto del Marqués, y al indio lo mataron por indio y a él lo metieron por noble en las mazmorras en Potosí, luego en Lima, y lo torturaron salvajemente por noble patriota, por predicar la noble igualdad. Era primo de Güemes, y Güemes lo necesitaba, y lamentablemente ahí sufrió otra derrota tremenda para más adelante. Güemes apoyó en el Congreso de Tucumán a que fuera director Juan Martín de Purredón, en contra de su comprovinciano Moldes, que era un patriota, un precursor, un hombre de un temperamento muy difícil, federal, y que por otra parte
Entró al Congreso, fíjense, ¿no? ¿Cuánto iba a durar? Entró gritando mueran los porteños. Güemes se dio cuenta que esto era realmente de poca duración y apoyó a Pueyrredón, con el cual tenía una larga amistad, habían combatido en las invasiones inglesas, Güemes lo había protegido a Pueyrredón cuando se escapó con los caudales de Potosí, una hazaña también, ¿no? Acá hay tanto para contar, que como voy apurado no puedo contarles todo, pero en el Congreso de Tucumán también hubo otro tema fundamental, el informe militar de Tomás Guido, que es el informe militar de cómo debía ser la independencia suramericana del territorio de nuestro ex virreinato del Río de la Plata y la declaración de independencia no de la Argentina, sino de las Provincias Unidas de Suramérica, porque hubo diputados del Alto Perú también en el Congreso de Tucumán. Y Güemes apoyó, por supuesto, la declaración de independencia y después la firmó y la hizo jurar en Jujuy, después en Salta, después en Tarija. Y también Güemes apoya este proyecto militar, porque en todo proyecto nacional de libertad y de independencia tiene que haber un proyecto defensivo militar. No es posible un proyecto nacional sin un proyecto de defensa. Y el proyecto de defensa de la originaria patria grande, cuyo núcleo era nuestra Argentina, era el Plan Sanmartiniano. Y el Plan Sanmartiniano tenía dos facetas. Güemes en la faz defensiva, como le dije, por mandato del director supremo Pueyrredón, y protección del Ejército del Norte. El Ejército del Norte prepararse para, una vez que San Martín lograra la independencia de Chile después de cruzar la cordillera y se embarcara hacia Lima, debía avanzar el Ejército del Norte y la vanguardia al mando de Güemes sobre el Alto Perú. Esto no ocurrió porque, como ustedes saben, se produjo la anarquía del año 20 y el gobierno central pidió a San Martín y a Belgrano que retrocedan con sus fuerzas para reprimir a los caudillos litoraleños, a López, a Ramírez, a Artigas de alguna manera, a Bustos, que se habían levantado por los errores que también se habían cometido en el centralismo de Buenos Aires después de la caída de Pueyrredón. Artigas también tuvo sus culpas. Yo creo que Artigas debería haber confluido al Congreso de Tucumán. Hay una carta de Artigas a Güemes en 1816, en febrero, una hermosa carta que le pide unir su fuerza, pero Güemes, según Félix Luna, no la contesta. No, no es que no la conteste. No la recibió nunca. Fue interceptada por poderes que no querían la unidad, indudablemente, de los dos grandes caudillos sociales de la Revolución de Mayo. Pero vamos más adelante. 2 invasiones realistas y como 5 incursiones realistas se detuvieron en Salta. Eso costó sangre y economía, porque Salta resistió teniendo que sostener un ejército de 6.000 hombres. Güemes, en 1817, envía al Estado Mayor el estado de sus fuerzas. ¿Cuántos hombres tenía él? Y les digo cuántas para que se conozcan, para que vean que no eran guerrillas. Las fuerzas de Güemes, terminada la invasión de 1817 de La Serna, después de haber derrotado a La Serna, ascendían a 285 oficiales, 319 sargentos, 529 cabos y 5.439 soldados, además de 30 tambores, 5 pífanos, total 6.610 hombres. Esto se encuentra en la lista de los señores oficiales que comprenden el Estado General de la Fuerza Militar de la provincia de Salta el 15 de octubre de 1818, obrante en el Archivo General de la Nación, lo que demuestra que era un ejército que a su vez los preparó con cuerpos de élite. Él formó el famoso regimiento de Infernales, que fue como el regimiento granadero para la guerra en el norte. Es la prueba de la fuerza que tenía, sin ninguna duda, el regimiento de Infernales,
que era un regimiento conformado por caballería, pero que también hacía artillería y preparado en el arte del sable, de la tercerola y del arcabuz. Es decir, un regimiento de élite de casi 500 hombres que Güemes tenía organizado militarmente. Vuelvo a repetir que no, si hubo guerrillas, fueron las que no figuran en los 170 combates que se libraron desde 1816 a 1821 en el territorio de Salta y Jujuy. 90 combates en Jujuy y 80 combates en Salta que figuran en el archivo de Jujuy recopilado por Ricardo Rojas. Acá sí me voy a detener un minuto o unos minutos en Ricardo Rojas. Cuando se inauguró la Galería Güemes en Buenos Aires, en el año 1915, galería que solventaron dos empresarios salteños, San Miguel uno de ellos, se lo llamó a que diera el discurso a Ricardo Rojas. Lo tengo al discurso, por supuesto, fue publicado en el año 1930, hoy lo acabo de leer. Bueno, literariamente un hermoso discurso, pero aparte Rojas dice, me estoy basando en documentos de sus descendientes, de los descendientes de Güemes, porque era el archivo Güemes. El archivo Güemes fue primero reconstruido por Joseph Redhat, el médico que atendió a Belgrano cuando Güemes se lo mandó para que lo atienda a Belgrano, un médico escocés, un científico que se carteaba con Humboldt, un hombre muy interesante que le tradujo a Belgrano, cuando Belgrano había perdido en el Paraguay la traducción de la despedida de Washington, la tradujo Joseph Redhat y le explicó también a Belgrano, a pedido del mismo Belgrano, cómo era el sistema norteamericano de federal, republicano. Ahí está la despedida de Washington, que es un documento que los norteamericanos valoran enormemente y que yo creo que la traducción de Belgrano, o sea, también de Joseph Redhat, debe ser quizás la primera en castellano. Y como Belgrano andaba siempre, como era un intelectual y un político, andaba siempre con una imprenta a cuestas, mi amigo Chosno de Manuel Belgrano me ha mostrado la imprenta que usaba Belgrano en sus campañas, extraordinario, ¿no? Qué hombre Belgrano también. ¿Qué hombres hemos tenido en esta patria, señores? Un hombre de estratega político militar como San Martín, un político intelectual y también militar como Belgrano, un hombre de la capacidad táctica de Güemes genial y de una voluntad de patria única, un hombre que era capaz de hacer posible lo imposible como Purredón. Esos son los hombres que dieron nuestros orígenes a nuestra patria. ¿Podemos estar como estamos? ¿Podemos estar los argentinos en dicotomías, en grietas, mirándonos el pupo? Cuando tenemos eso allá arriba, como dice Ortega, para mejorar nuestra visión de futuro. Bueno, no me quiero desviar de esto, que es decirles que ese galope heroico de la resistencia a las invasiones, a las dos, a la de la Serna y a la de Canterac y Ramírez del 20, a las incursiones de Olañeta, de Marchiegui y de tantos jefes españoles que me he tomado el trabajo de estudiar la batalla de Ayacucho, donde triunfa Sucre, donde el jefe es la Serna y el Estado Mayor son todos los derrotados por Güemes en el territorio de Salta y Jujuy, en 170 combates. Como bien dice Jorge Sáenz, la diferencia entre un combate y una batalla no es solamente numérica, es la marea. Una batalla, cuando es triunfante, corta la marea que va en dirección a su objetivo. Pero 170 combates cortaron varias mareas. Fueron como batallas. Y muchas de ellas, como en el año 17 en Rosario de Lerma, El Bañado,
Escoipe, Chicuana, los combates eran de 1000 y 1500 y 2000 hombres. Güemes los derrotó en batallas también campales en el año 17. Y aquí debo decir cuál fue la gloria de Salta. Lo dice Pueyrredón en una declaración formidable que me gustaría leerles, pero va a ser una mandada de parte salteña, y no quiero hacerlo porque cuando dice Salta, dice también Jujuy, dice también Tarija, Pueyrredón, porque conocía bien. Pero hay una cosa cierta. Las batallas definitivas de liberación con las invasiones realistas se dieron en el Valle del Lerma. Tucumán fue una batalla patriota tumultuosa y milagrosa, que no se sabía quién había triunfado, pero sí los hizo retroceder, hizo cortar la marea y retrocedió el ejército de Tristán. Pero la derrota total para liberar el norte argentino por el general Belgrano se dio en la batalla de Salta, donde por supuesto pelearon también jujeños, catamarqueños, santiagueños, porteños, todos, pero se dio en la batalla en Salta. Era un eje geopolítico Salta, importante. No era solamente que había godos o traidores, había patriotas, y había criollos, y había gauchos, y había ejército. Y esa fue la primera gran victoria total sobre el ejército realista. Y la sucesiva, la de la derrota de la Serna en el Valle del Lerma y la derrota de Canterac y Ramírez en la batalla de las Cuestas, para las incursiones no llegaron hasta Salta, también se dieron en el Valle del Lerma. Por supuesto que la primer choque, heroico choque, lo daban los valerosos jujeños y algunas veces los tarijeños. Pero la derrota definitiva estaba en Salta, porque Güemes planificaba. Si algo tuvo Güemes, fue una tremenda capacidad de planificación y de flexibilidad mental para derrotar a los ejércitos realistas. Hay un libro que yo recomiendo y donde me baso mucho de lo que estoy diciendo, y aquí no lo he hecho taxativamente en los puntos que descubrió, que fue el libro La entrevista de Guayaquil y la guerra gaucha de Ricardo Rojas. A Rojas se lo recuerda más por El Santo de la Espada, que es un libro edulcorado, medio barroco, lindo en algunas partes, pero el libro histórico de Rojas es La entrevista de Guayaquil y la guerra gaucha. ¿Saben por qué? Porque Rojas había recopilado y recorrido oficio por oficio todo el archivo de la provincia de Jujuy. Y por eso nos dio el detalle de los 170 combates, que lo tengo delante de mis ojos, con día y lugar de los combates. Combates, no encuentros de 10 o 15 hombres. Voy terminando, para no cansar. La verdadera misión, la soledad de la misión de Güemes fue cumplir con el mandato del Congreso de Tucumán de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, de cumplir el proyecto defensivo-ofensivo militar de dicho Congreso, de sostener también durante 5 largos años el mandato que le dio Pueyrredón de proteger a las provincias abajeñas. Y por último, y fundamental, ser, junto con Arenales y otros oficiales en el Bajo Perú, Güemes en Salta y Jujuy, y con mando sobre los pocos guerrilleros altoperuanos que quedaban, mando de Güemes, no referencia, mando. Sobre Lanza, por ejemplo, que Güemes lo mandó con instrucciones precisas y Lanza terminó combatiendo en la batalla de Ayacucho. Sobre Camargo, sobre Manuel Asensio Padilla, sobre la Juana Zuduy, que la nombró coronela, sobre muchísimos guerrilleros altoperuanos, Güemes mandaba. Basta leer las memorias del Tambor Vargas, que son una maravilla porque es una memoria desde abajo, desde el pueblo. Así como hay memorias españolas que uno no se puede tampoco olvidar para saber cómo fue la guerra de Güemes, como son las de García Camba, o las mismas de José María Paz en cuanto a la guerra de independencia,
Bueno, el plan era avanzar. Y por eso fue designado Güemes jefe del ejército de observación sobre el Alto Perú. Y me voy a permitir leerles cómo lo designó San Martín, que era un hombre escueto, austero, exacto y disciplinadamente militar para definir las misiones. Le dice a Güemes: Vuestra Señoría es el general en jefe del ejército de observación. Por sus conocimientos distinguidos, sus servicios notorios, la localidad de su provincia y voluntaria aclamación de los jefes y tropas del ejército auxiliar del Perú. A vuestra señoría, pues, corresponde desempeñar con la dignidad que sabe las delicadas funciones de esta superior calificación militar. Me obligo solemnemente a pagar cuantos auxilios se presten a vuestra señoría a favor del ejército, desde luego que nos posesionemos del Perú, y a tener en la mayor consideración a los voluntarios prestamistas. He de decirles que Güemes mandó inmediatamente oficios a todas las provincias pidiendo auxilio. Solamente respondió Bustos, Ibarra en Santiago del Estero. Con gran ambigüedad y artera obstruccionismo, Bernabé Arauz impidió los auxilios de Bustos y Ibarra, lo que trajo el conflicto de Güemes con Arauz. Pero Güemes ya, ante la obstrucción de Arauz, hizo retroceder las tropas que estaban ya en Humahuaca al mando de Alejandro Heredia, con el lema "Morir por la patria es gloria". Se sucedieron combates, acequiones, trancas, triunfando los salteños, y Rincón de Marlopa, donde cuando se estaban haciendo tratativas de paz, Manuel Eduardo Arias, que había defeccionado del plan sanmartiniano y había en un complot había intentado matar al gobernador Güemes y comandante de las fuerzas militares, Arias estaba peleando al lado de Arauz, igual que muchos españoles derrotados que eran enviados prisioneros a Tucumán y allí los armaban y les preparaban para pelear contra Güemes. Esto está en oficios, en cartas, hay connivencia con Olayeta, que era un gran empecinado y que fue el último virrey del Río de la Plata. En la Gaceta de Lima pueden leer cómo se estaban combinando, cómo empezaron a socavar el poder de Güemes, porque la guerra exigía contribuciones. Y si bien Güemes no era un hombre de fusilamientos o de enfrentamientos estériles, tuvo que enfrentarse con un sector de los pudientes, que nuestro gobernador del centenario, Joaquín Castellano, dijo: querían patria sin gastar, teniendo que gastar renunciaban a la patria. Y como Güemes en su sistema político había considerado que bajo la bandera de la patria también se podía dar la redención social, intentó una unidad nacional que fue fructífera durante 5 años. Las historias clasistas de los años 70, las historias que repiten en nuestros años, vuelven a hablar de lo mismo, diciendo: pero lo traicionaron a Güemes las oligarquías salteñas, las clases pudientes, los apellidos tradicionales. Traicionaron a algunos, o mejor dicho, defeccionaron. Estaban hartos de la guerra. No se olviden que lo que les dije, la guerra se hace con dinero. Y las haciendas de los ricos de Salta quedaron pobres. Mientras en Tucumán empezaba a crecer la economía, y en Buenos Aires también. Si no, no podía existir don Juan Manuel de Rosas con 60 arados, como decían en 1820, y que hizo un pacto con Estanislao López de 40.000 vacas, pacto con olor a bosta, porque Güemes hubiera necesitado no 40.000, 1.000 vacas para alimentar su ejército y avanzar sobre el Alto Perú y poder cumplir con San Martín. Bien lo explica Ricardo Rojas qué fue la entrevista de Guayaquil. En realidad fue la necesidad militar de San Martín, que al no contar con Güemes, porque a Güemes en un complot de sectores jujeños, tucumanos y salteños, pactaron con el enemigo. San Martín lo dice: indigno armisticio de Salta hizo que las fuerzas volvieran contra mí.
Y San Martín tuvo que mandar misiones a Buenos Aires pidiendo que lo ayuden. Y no lo ayudaron. No lo ayudaron. Rivadavia no ayudaba ya. Estaba en otra. Y también muchos en nuestro país. Ya de la logia Lautaro libertaria habíamos pasado a las logias provincia, divisionista. Ya los sacerdotes valientes del Congreso de Tucumán ya también estaban cansados y empezaban a transar. Quedaba solo Güemes, solo Salta, solo los gauchos y los oficiales como Gorriti, como Latorre, como tantos patriotas. Por eso no es clasismo. Y tampoco empezar la historia con el diario del último día, sino con los diarios anteriores para saber que cuánto fructificaba la unidad nacional, cuánto ayudó a triunfar en un proyecto que ojalá se hubiera constituido, porque de haberse constituido ese proyecto inconcluso de San Martín, seríamos los Estados Unidos de la América del Sur. Señores, creo que ha sido un galope, no heroico como el que hizo Güemes, pero sí un galope cultural e histórico, tratando de mostrarles que la columna vertebral de la historia de Güemes la inició Bernardo Frías con su historia del general Güemes y de la provincia de Salta, o sea, de la independencia argentina, pero sobre todo 50 años de trabajo de la familia Güemes, con Domingo Güemes Castro, Luis Güemes Ramos Mejía y el arquitecto Güemes Ayerza, que dan esa monumental obra histórica que se llama Güemes Documentado, y que quien quiera estudiar a Güemes en su pensamiento y acción y conocer la otra rueda de la independencia nacional, la pueden encontrar en internet, www.Güemes Documentado, y sacar lo que quieran, porque los Güemes la pagaron a la obra y la pusieron en internet, como han puesto todas las posesiones de Güemes al servicio de su país, como fue la única propiedad de Güemes, que fue la chacra del Carmen de Güemes, de 360 hectáreas, a 7 kilómetros de Salta, que fue donada por el doctor Adolfo Güemes para que se hiciera una escuela agrícola para que los descendientes de los gauchos tuvieran igualdad de oportunidades en la vida. Como también todos los uniformes de Güemes, todos los premios de Güemes, todo fue entregado por la familia Güemes. Es nuestro gran orgullo. Me está escuchando también una descendiente de Juan Martín Güemes, Juan Manuel Güemes, perdón, que era el hermano mayor del general Güemes, abogado de Chuquisaca, y le agradezco su presencia. Bueno, a todos los amigos del Club del Progreso, los que no están, los que se han ido, Guillermo, mi gran afecto, porque yo he aprendido mucho en el Club del Progreso. Discutí también, porque vos sabés que soy discutidor. También he cambiado en muchas cosas porque los años nos hacen un poco más prudentes, por lo menos alambicamos un poco. Pero sí, veo que está Usina también allí, míralo. Bueno, tantos amigos, y los amigos de la Asociación Fundadora de la Patria, a Martín Plaza, a Gustavo Barbarán, a todos mis amigos de Salta. Nos estamos poniendo viejos, pero vamos a seguir recorriendo nuestro país, haciendo conocer a Güemes, porque Güemes llega en el momento justo a nuestra patria. Necesitamos patriotismo en nuestro país. La única forma de terminar con la corrupción es con patriotismo. Eso estoy convencido, y lo digo para diestra y siniestra, ¿eh? Diestra y siniestra, derecha e izquierda. No me importa, hay que manejar los dos brazos como en la paleta, hay que saber jugar con la derecha y la izquierda, pero saber meter el tambor. Como para los vascos que están escuchándome saben lo que es un partido de paleta. Y bueno, creo que nuestro país necesita también a Güemes galopando junto a nosotros en ese galope heroico de voluntad de patria inclaudicable e incorruptible que tuvo a lo largo de su vida. Tengo pruebas de la incorruptibilidad. Les leería la famosa carta que le contestó Güemes a Olañeta y a Marquegui, cuando le ofrecen títulos de nobleza, dinero, seguridad para su familia, que no se sacrifiquen por esos bandidos con el nombre de gauchos,
que no siga los mandones de Buenos Aires, que tema una guerra análoga que le van a hacer, o la nieta le piensa hacer, y los regimientos de Húsares, Cantabria, que vienen para derrotarlo, y Güemes contesta: formé la idea de no contestarla para que mi silencio acreditase mi justa indignación. Pero como me alimentan sentimientos honrados nacidos de una noble cuna, digo a usted que detesto los bienes que piensa facilitarme. No quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. Vengan esos imaginarios regimientos de húsares, dragones, Fernando VII y cuantos monstruos parió la España con su rey Fernando a la cabeza. Dice que piensa hacerme una guerra análoga a la mía. Venga, nada temo. Esos gauchos que con el nombre de bandidos lo que luchan es por su libertad y van a probar una vez más los males que le pueden causar a ustedes. Venga, y aquí lo espero. He jurado sellar la independencia de América con mi sangre. Y sepa usted que a un americano honrado, a un jefe de un ejército, no se lo puede tratar de conquistar por esos medios. Un militar tiene que combatir en el campo de batalla y demostrar sus valeres. Y sepa también que al pueblo que quiere ser libre no hay poder humano que lo sujete. 1816 salió en los diarios de Buenos Aires y así era Martín Miguel Juan de la Mata Güemes Goyechea, que por algo llevaba el nombre Martín Miguel por su abuelo, que era un militar de carrera, Martín Miguel Goyechea. Por algo llevaba el nombre Juan de la Mata del día de su nacimiento, que era el redentor de los cautivos. Por algo en su capilla había un cuadro del Cristo de los Gauderios pintado por Tomás Cabrera. Por algo su nombre presagiaba un caudillo militar de unidad nacional como pocos hubo en la historia de nuestra patria. Muchas gracias. Estamos todos muy contentes en que su exposición ha sido brillante. Tenemos más o menos 19 felicitaciones escritas, que no la vamos a leer porque por la hora que es, y así tampoco vamos a ver esta vez tener preguntas que además creo que son innecesarias, dado la redondez de su exposición. Y sí, lo que quiero decir es que evidentemente usted lo que ha aportado es muy valioso. Es otra mirada y otra voz, vamos a decir así. Otra mirada y otra voz sobre los lugares comunes que hemos aprendido todos en muchos estudios. Justo en esta Gaceta se está publicando en este número de ahora una nota precisamente sobre el conflicto con Rondó, lo que usted expresó sobre San Martín, felicitando la paz y la historia de los 700 fusiles. Es decir, tenemos además, estamos publicando en la misma Gaceta que sale ahora, una cronología completa que mandó la Junta de Estudios Históricos de la vida de Güemes, así que estamos acompañando desde nuestro ángulo, pero lo que usted ha aportado, y creo que hablo en nombre de todos y de todos los que han escrito sus felicitaciones, es precisamente eso, una mirada diferente, que es la mirada que refresca, es decir, que le da lozanía a hechos que no son de cartón, ni son de yeso pintado, ni son de cera, ni de bronce, sino que son lozanos, ejemplos vivos que conmueven el corazón y que excitan la imaginación. Así que muchas gracias por este muy extraordinaria semblanza que nos ha dejado de unos años duros y de gente que supo sacrificarse para objetivos muy grandes, muchos de los cuales la han disfrutado millones de personas hasta el día de hoy, que son los objetivos de la libertad y los objetivos de la prosperidad, que esperamos siempre volver a encontrar el camino justo para seguir con ellos y que nuestros hijos y nietos los reciban también. Bueno, muchas gracias, Martín Güemes. En nombre del club, en nombre de todos los presentes, me hago portavoz de ellos y bueno, esta es su casa.
Muchísimas gracias a todos. Y por Gracias, supuesto, Martín. al Club del Muy Progreso. interesante. Un abrazo. Gracias, Guillermo. Un gran abrazo. Gusto verte. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mario. Martín, buenas Muchas noches. gracias. Un abrazo. Gracias Martín, en nombre de profesores republicanos de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Un gran abrazo. Martín, hemos mandado a hacer una misa por Pojasia Raya esta misma semana. Así que muchas gracias también. ya sabes una cómo gran son las tristeza cosas. fue la muerte de Alejandro. El padre Pita lo hizo. Vamos cerrando este encuentro amistoso y muy, digamos así, muy instructivo. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches a todos. Un abrazo, Martín. Gracias, Florencia. Adiós. Gracias, Martín. Un gran abrazo, Martín querido. Un gran abrazo. Muchas gracias. Pariente. Mi querida parienta tucumana. Sí, hola. Muy Gracias, bueno. Jorge Sáenz, que está también presente, un gran historiador. Yo digo salteño ya porque ama Salta, pero tiene 2 libros militares excepcionales que vale la pena que algún día lo inviten a hablar sobre el aspecto militar de la guerra de la independencia en el norte. Adhiero, porque sé lo que vale él. Muy bueno. Gracias, Lavado Roqué, por estar presente. Oh, gracias.